Buenas noches, búhos, y bienvenidos una vez más a La Hora de los Búhos. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Buenas noches, Tony. Pues bien, haciendo hoy una entrevista un poco diferente con un Mm, amigo mío que conozco hace un tiempo, a quien vamos a llamar Gilgamesh. Realmente nuestro amigo Gilgamesh es un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que está retirado y que ha estado pues bastante metido en todo el tema de Internet, en todo el tema de la información y del conocimiento para el Estado. Y bueno, pues dicho este preámbulo, bienvenido, Gigamesh. Buenas noches, búhos. ¿Qué pasa? Bueno, contarme. No sé, cuéntanos tú nosotros. Has estado trabajando en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sabes bastante bien cómo funcionan las cloacas a nivel de Internet y de la opinión pública. Eh, cuéntanos cosas, cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado que digas, hostia, ¿realmente funciona todo Bueno, tan como una república bananera, como parece? mucho más. ¿Más? Ten en cuenta una cosa, yo he tenido siempre el don de la ubicuidad, siempre he estado en el sitio más insospechado en el momento que menos debía. Y entonces, bueno, pues siempre me ha tocado estar en algunos sitios donde se veían cosas muy raras. Luego, con los años, cuando empezó Internet y cuando empezaron los foros de Internet, y pues entonces me interesó aquello, en tema de opinión, en tema de... En un principio nació como intercambio de conocimientos profesionales, luego ya empezaba el tema un poco de la opinión en cuanto a actuaciones, cosas que estaban en ese momento en la prensa. Entonces, bueno, pues casos más o menos relevantes, pues empezaba a opinar un poco y a partir de ahí pues empezó un poco a derivar todo el tema de aquellos ámbitos de Internet, pues en foros de opinión. Realmente resultaron foros de opinión de gente que ya no solamente era profesional dentro de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que también ya eran familiares, eran gente que tenía simpatías o gente que más o menos pues podía haber atraído a la hora de expresar su opinión en esos foros. Sí que es cierto que desde el inicio de todos esos foros hubo gente que ya tenía previsto hacer una serie de negocios en su momento. Lo que Ujú. quedó como un punto de encuentro, al final resultaba rentable, resultaba muy rentable entre publicidades, etcétera, etcétera. Y luego también, bueno, pues era una buena manera de generar opinión dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o de los militares en otros casos, como en cualquier otra profesión, pues se generaba opinión en cuanto a que había que estar en determinadas posturas frente a determinados sucesos. Bueno, pues con el tiempo, pues vas mirando, vas introduciéndote cada vez más en ese mundillo. Si estás, como en aquel momento yo estaba en activo, empiezas a preguntar a gente que más o menos está ligada a todo ese mundillo y empiezas a ver que, bueno, que realmente había no solamente generadores de opinión, sino que también había grupos de personas contratadas para generar opinión. Hasta el punto de que cuando yo descubro que hay una sala con 100 personas, estamos hablando de paleontología de los ordenadores, o sea, es de cuando los ordenadores ya se estructuraban en red, pero había intranet, una intranet muy primitiva, conectada a Internet, nada más que para entrar en determinados foros. Y bueno, pues había salas completas donde había 100 personas trabajando, ni más ni menos que para generar opinión. Desde dentro de las Fuerzas de Seguridad del Estado, o sea, es decir, Sí, pagados con los impuestos de todos. sí, pero es que el concepto es más antiguo. Eh, no lo podréis encontrar en Internet porque no existe en Internet. Y entonces lo que no se ve o no se puede consultar mediante Google no existe, ¿vale? Pero en el 82, Uf, policía, lo que es eh, la Policía Nacional, el antiguo Cuerpo Nacional de Policía o lo que era la Policía Armada, Sí. desarrolla la Operación Carlos. No lo vais a encontrar en Internet. La operación con Carlos, ¿en qué consiste? Bueno, pues se va a refundir el Cuerpo Superior de Policía y la Policía Armada y entonces, bueno, pues hay que aprobar los sindicatos. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues crear desde la cúpula de los gobiernos o del Estado, hay que crear una serie de sindicatos,
para poder maniobrar dentro de el sistema sindical que se va a crear. De tal manera que den o no su apoyo a determinadas acciones, manifestaciones, etcétera, etcétera, en función de los intereses políticos de la época. ¿Vale? Entiendo. Eso está sobre el papel, existe la documentación. Cuando en su momento se creó el Sindicato Unificado de la Guardia Civil, 8 o 10 años después, algo menos quizá, bueno, pues se vuelve a sacar ese documento y se trata de implementar en la Guardia Civil también. Había un sindicato clandestino con mucha gente represaliada, en unas condiciones que ni siquiera se habían dado en la Policía Armada, detenciones. Claro. No olvidemos que la Guardia Civil es un cuerpo militar. Efectivamente. Lo que pasa es que la Constitución dice que la ley puede limitar, o sea, la Constitución o el Estado puede limitar el derecho a sindicarse de los militares, pero no exceptuar. Es decir, no lo puede prohibir. Lo que sí puede hacer es limitar, tener unos ciertos límites, porque obviamente un ejército en estado de huelga, puede ser, caso de un conflicto armado, puede ser un marrón importante. Pero lo curioso del tema es cómo se empieza a hacer esa lucha, vamos a decirlo así, o esa represión primero de los sindicatos de la Policía Nacional y luego, sobre todo, de los sindicatos de la Guardia Civil. ¿Vale? Obviamente todo aquello ha derivado en que después de toda la represión que se hizo, hubo una serie de gente que logró llegar a ciertos acuerdos. No sé si os acordáis de unas manifestaciones de uniforme en Madrid hace algunos años. Sí, claro, en la que se logró que se legalizasen las asociaciones profesionales. Sí. Claro. Bien, esas manifestaciones realmente la persona que había detrás, nosotros le llamábamos Beria, como Laurenti Beria en Rusia. Beria, pero, sí, claro. Pero realmente la persona maquiavélica que estuvo detrás de todo aquello fue en su momento Rubalcaba. Es decir, cuando se piensa durante unos días el aceptar o no el cargo de la cartera de Interior, es porque estaba en plena euforia todo aquello del inicio de las asociaciones. Ya había asociaciones con 10.000 asociados, otra con 3.000, y entonces, claro, había que legalizar las asociaciones, pero ¿cómo? Porque, claro, no podemos rescatar a todos los represaliados de ese sindicato, ¿vale? De hecho, hay 12.000 guardias civiles que fueron retirados en su momento. La versión oficial sería pues por una serie de cuestiones médicas, la versión real es que es por su pertenencia al sindicato. ¿Vale? Apartados de su puesto de guardia civil. Sí, gente que tenía su plaza aprobada por una oposición. No solamente eso, sino que además le estáis pagando la pensión a 12.000 tíos que podrían estar trabajando perfectamente. Sí. ¿Vale? Eso es una de las claves. Y total, por el único crimen de querer formar un sindicato independiente. Sí, porque además es que la represión era a todos los niveles. O sea, no era un decir, bueno, te estamos persiguiendo. Sí, lo conozco. Muy bien, toda regla. El simple simpatizante veía como cada vez que pedía una vacante en otro sitio o en otra especialidad, le daban la vuelta al folio y ponían una P y una S en rojo diciendo procesado por sindicalista. ¿Vale? De tal manera que nadie admitiera esa solicitud. ¿Vale? Y eso que era un gobierno progresista. Sí, no, los gobiernos progresistas en este tema son los que más han maniobrado dentro del asunto. Luego hay otra gente que se ha subido a ese carro, porque es muy rentable. Vamos a ver, jamás oiréis hablar en España de debatir el modelo policial español. ¿Por qué? Pues porque hay muchos intereses en juego y además hay un Estado paralelo en todo ese asunto. Eso es sencillo, claro, hay un grupo de presión detrás, que son de los antiguos jefes, los antiguos gestores con una serie de fundaciones, asociaciones y etcétera alrededor, que son una auténtica maquinaria de blanqueo de dinero del Estado. Me está dando un tabardillo, Eso no lo sabíais. Mira, la Policía Armada, cuando se legalizan los sindicatos, además lo tenéis aquí en Carabanchel, en Madrid, toma, mediante una junta rectora, el colegio de huérfanos de la policía. Y entonces se empieza a gestionarlo, empiezan a ver lo que hay dentro y cómo se puede maniobrar con ese dinero.
El presupuesto del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil será alrededor de 3 veces mayor, ¿vale? Pero su junta gestora la dirige a dedo un general, es decir, un general elegido a dedo por el director general, ¿vale? Cuando en su momento se empieza a ver toda la pasta que se está derivando, la etapa de Luis Roldán, etcétera, etcétera, que si queréis luego hablamos de ese tema, pero en la etapa de Luis Roldán, cuando se ve que se deriva todo ese asunto, que había una cantidad de dinero sin controlar, que era excesiva, ¿qué es lo que se hace en su momento? Los famosos fondos reservados. No, eso era realmente un dinero sobrante de los huérfanos de la Guardia Civil. Es decir, cuando se produce todo aquello y se pillan las bolsas de basura famosas y las entrevistas de interview, vamos, las fotos de interview y tal, la siguiente persona que entra, que fue un buen amigo, la verdad, que fue Santiago Valdivieso, descubre lo que hay ahí dentro y ¿qué es lo que hace? Vale, todas las especialidades de Madrid me las llevo al complejo que tiene el Colegio de Huérfanos, ¿vale? Que es una institución privada, ¿vale? Es una institución privada con profesorado e instalaciones oficiales, ¿vale? Eso ya de entrada rechina bastante. Sí, instalación privada, pero con Sí, personal público y sí. no. Es una asociación privada que su meta o su objetivo, aparte de dar educación a los hijos de guardias civiles, es hacer como de academia preparatoria para el ingreso en la Guardia Civil, ¿vale? Realmente, si no se ha jurado bandera y si no se es funcionario ni siquiera de empleo, porque no has aprobado la oposición, no puedes manejar un fusil de guerra. Correcto. ¿Vale? Sin embargo, todo el profesorado de esas academias son oficiales de la Guardia Civil en activo, acreditados como docentes. ¿Vale? Todo. O sea, incluso el material, todo lo que hay allí. ¿Qué es lo que hizo Valdivieso en su momento? Para tapar la fuga de millones que se había llevado Luis Roldán, pues desplaza allí, aparte de lo que ya había, que era el escuadrón de caballería, que era una pequeña escuela de tráfico en su momento, que luego se llevó a Mérida, pues se lleva allí todas las especialidades de Madrid. ¿Vale? Habilitan pabellones y entonces se llevan pues, a los de actividades subacuáticas, se llevan allí todas las especialidades. Y a cambio se le alquilan esos terrenos a la Asociación Pro Huérfanos por 1.600 millones de las antiguas pesetas a 5 años. ¿Vale? Cuando se les pilla, claro, cuando se les pilla en el primer consejo asesor de personal, en la trampa, ¿qué es lo que hacen? Generan una fundación que ya es opaca completamente, ¿vale? Según ley en España, con los mismos titulares de las cuentas. Fue la época en la que se invertía el dinero sobrante por un coronel de la Dirección General que tenía un hermano en Hacienda, no sé si os acordáis, tenía una hermana en una inmobiliaria y entonces movían ese dinero a través de sociedades inmobiliarias. Como no pudieron ese sobrante meterlo ahí, ¿qué es lo que hicieron? Reinyectarlo en la fundación. ¿Vale? Esa es una de muchas. Esa es una de las muchas que se han hecho en este país. ¿Vale? Pero eso no salió, no hubo un escándalo, no hubo un juicio, no hubo nada. ¿Qué puede haber si controlan todo? Vamos a ver. Controlan absolutamente todo. Es decir, aquello no, vamos, me acuerdo, porque fue en un palacio de exposiciones donde se comentó aquello, y ahí, bueno, pues prácticamente hicieron luz de Pero, gas, porque no había manera de explicar la inyección de pasta que estaban metiendo en aquella fundación. es que Luego eso añádele, ¿eh? implicaría a muchísima gente que se supone que su divisa es el honor. No, no es solamente eso. No es solamente implicar a mucha gente de amigos afines que han jurado un cargo o no, o son simplemente adláteres del tema, sino que además tendrían que demostrar pues, muchas residencias que no figuran en ningún sitio, ¿vale? Tendrían que demostrar muchos medios que se han destinado a cuestiones personales de muchos altos cargos de la jefatura, ¿vale? Y tendrían sobre todo que, como cuestión lateral, ¿vale? Saldría a la luz muchas historias muy incómodas,
a nivel de líos de faldas, a nivel de 40.000 cosas, Ya. de una gran parte, no te digo solo de la clase política, sino de la clase dirigente de este país, que no es lo mismo. La clase dirigente de este país son el núcleo duro de altos jefes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de Hacienda, Me de... llama mucho la atención que un tío como Villarejo, Ujú, que al fin y al cabo es un inspector de la policía, ujú. se haya levantado un patrimonio de 20 millones de euros. Bueno, ten en cuenta una cosa. En esto hay que pensar, y tú en ese tema eres amigo de los clásicos, igual que yo. Qui prodest, ¿a quién beneficia? Ujú. Correcto. Es decir, si un señor cobra por la información que recibe 20 millones de euros, ¿cuánto está ganando el señor que le paga? Eso es algo Pero que... a ver, si es que tendría que ser un escándalo que un señor que es funcionario del Estado con un sueldo, no sé, que puede ganar más o menos, pero que resulta lógico y razonable pensar que no se puede haber hecho en su vida laboral con un patrimonio de 20 millones de euros. Es absurdo. Bueno, sí, tiene su lógica. Y ahora voy a esa parte que tú quieres saber, ¿vale? Mira, los servicios de información tienen dos niveles, ¿vale? Ujú. El nivel de los oficialitos, la gente que están en los rangos medio-alto, Ujú. ¿vale? Que esos siempre están anclados en la guerra de Cuba. Esos siguen con su mensaje a García. Es decir, yo le doy $10 a un señor en Miami, y ese tío se me infiltra en Cuba y al día siguiente no le tengo que preguntar nada, pero ya me dice cómo se llaman los guerrilleros, los nombres de sus líderes, etcétera, etcétera. Esto es una anécdota de 1898, pero siguen funcionando igual. Es decir, un chaval, porque en el fondo son gente muy joven, con 22, 24 añitos, viene muy recomendado a una unidad de servicio de información de la Guardia Civil, una unidad de policía judicial, eh, y ese muchacho ya es Dios, para que nos entendamos, está por encima del bien y del mal. Es un niño con 22 años que tiene... de hecho, yo siempre digo que es la parte más grata de todo aquello, porque son gente que, sinceramente, nunca tienen que bajar al barro a mezclarse con el pueblo llano. Mandan a otros 3 o 4 niñitos, jovencitos, recién salidos de la academia, de la escala básica, y esos son pues, los que tienen allí más o menos de pringadillos, de curritos, ¿sabes? Sí. Es así. Si alguna vez le sale un chaval que sea un poco ilustrado, a ese no te preocupes que le van a hacer la vida imposible hasta que se vaya retirado. Por experiencia de varios amigos míos. ¿eh? Lo que es la UC1, la UC2, la USE, todas esas unidades que veréis en televisión, ¿sabes? Que, bueno, esta gente se dedica a tal. ¿eh? Voy a la base. Las pruebas de acceso son de 4. Yo creo que lo asimilaría a algunas prácticas sexuales. Es decir, son de 4, 5, 10, 12 personas que dicen, vamos a tratar de reírnos de este señor como sea. Y entonces lo tienen una semana haciendo pruebas de acceso de la cosa más estúpida del universo. Es decir, vamos a ver, eso se graba en vídeo. Y vamos a reírnos de la persona. ¿Os acordáis? O si no, lo digo yo, hace unos años aquí en Madrid, que la detuvo policía local por ir vestida de Rambo con un fusil de asalto de plástico por la Plaza de España de Madrid. ¿Vale? No lo recuerdo, Sí, ¿no? sí, sí, eso salió en prensa y tal y que igual. Bueno, pues eso era una de las pruebas que le mandaban a hacer los tontainas estos que ya estaban dentro. ¿Sabes? Y ¿Sabe eso, qué? esas pruebas no salen publicadas en ningún sitio, ni hay convocatorias, ni... O sea, te enteras por amigos de amigos, vas recomendado y al más recomendado es el que entra. Del Sí, resto es saltirnos. de hecho, en el CNI yo tenía entendido que hasta hace muy poco iba a dedo. Tú tirabas tu currículum y si querían te llamaban y si no, pues nada. Mira, Isaac, en el año 88 yo tenía una amiga con 20 años que ya era operativo en el CNI, ¿vale? Es decir, una chavala, jovencita, no había pasado por ninguna academia militar, no, o sea, simplemente era operativa porque había conseguido saltarse con su coche de los años de la pera
20 semáforos en Madrid. Esa era la prueba de acceso al CNI en su época. Saltarse 20 semáforos y cuando la policía ya te vaya a coger, te metes en un bar, te metes en el baño de chicas y llamas por teléfono a este número que te vamos a dar. No jodas. Esa era la prueba de acceso al CNI en los años 80. Joder, macho. O sea, eso es, además, en fin, una chavala que conocí en persona durante un tiempo y fue muy divertido. Porque luego los operativos realmente son la carne de cañón de lo que os iba a contar a continuación. Los oficiales van por un lado en el que están por encima del bien y del mal. Y luego la carne de cañón son, y ahora sí, permitidme, pero voy a dar la opinión que he dado toda mi vida. Son lo peor de cada casa y lo más vicioso de cada pueblo. Ni más ni menos. Algunos, niños con pasta, que deciden ser policías por simple distracción, y cuando se cansan de estar pues 10 horas mirando por una mirilla, en una furgoneta camuflada y tal, pues se van a su casa con su dinero. Muchos de ellos jubilados, pero jubilados con el 200%, es decir, con sus 3.000 euros a casa. Ya. Joder. Sentado en el sofá con sus 3.000 euros, ¿vale? Hay otros que son los que realmente, bueno, hay pruebas de acceso que son alucinantes, o sea, te dan un sobre, en su época con 1.000 pesetas y tu DNI, ¿vale? Y te sueltan en cualquier ciudad de España. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, tienes que estar en el centro donde te están dando la formación. ¿Vale? Entonces, haz lo que quieras, pero si abres el sobre, está fuera del curso. ¿Sabes? Bueno, pues soltar a una mujer de 20 años, de 25 años, en una gasolinera de carretera a las 2 de la mañana en algún pueblo pequeño de España, hombre, yo no lo veo muy recomendable, lo veo un poco peligrosillo. Pero bueno, al margen de eso dices, oiga, mire usted, efectivamente, usted es una profesional de este asunto y quiere llegar a meterse en esta unidad, entonces necesitamos gente operativa. Me parece genial. Me parece genial, gente que se adapte al terreno, lo que tú quieras. Pero el problema que hay es cuando pasan 6 meses y pasas por la puerta de esas oficinas, ¿vale? Y entonces ves a esa gente, a esos examinadores, repasando los vídeos simplemente por pura diversión y oyéndose las risotadas desde la calle. Joder, macho, es que me recuerda, eso que me estás hablando me recuerda a la tía, ¿no? De Francisco Ibáñez Segador. Sí. De Francisco Ibáñez. Sí, bueno, a Ibáñez jamás se le hubiera ocurrido dejarse el DNI en un piso de seguimiento de ETA. ¡Ay, Dios! Y hubo 2 guardias que se dejaron las nóminas encima de la mesa. No, vea, eso sale en Torrente, ¿eh? Eso... Que se le cae el DNI. Sí, pero pasó como unos cuantos años antes de Torrente. Madre Se dejaron mía. las 2 nóminas en un piso franco que tenían encima de un piso de ETA. ¿Vale? Es decir, esto funciona, o sea, son gente que si hubieran sido más preparada, hubieran salido muchos servicios buenos. ¿Qué es lo que ocurre cuando sale un servicio bueno, se hace una detención más o menos mediática y tal y que cual? Pues muy sencillo, que el chaval de 22 años, que es el instructor de las diligencias, se cuelga la medalla pensionada, pasa a un mejor destino y su puesto lo ocupa pues el sargento o el alférez que tenga, que le haya conseguido aquel serviciete. Y entonces es una rueda, o sea, es un círculo cerrado. ¿Vale? Yo traigo a mi amigo a la unidad, él me consigue un buen servicio, yo haciendo, y entonces él que se traiga a su siguiente amigo. ¿Vale? Así es como funciona. Entiendo también que cuando entra un nuevo gobierno meterá a sus colegas para tener su control. De hecho, si fuera Pablo Iglesias, llevaría toda esta legislatura rebuscando los cajones del CNI. El problema es que Pablo Iglesias jamás en la vida va a tener acceso a lo que no existe. ¿Vale? Hostia, esa frase es muy buena. Claro, efectivamente. Vamos a ver, la información es poder. La información siempre ha sido poder. Entonces, ¿cómo le explicas a un tío de que ha habido un atentado contra 4 guardias civiles, detrás el coche de ETA que iba a matarlos y detrás un servicio de información de la Guardia Civil llamando por teléfono móvil a Madrid diciendo, oiga, que van a atentar ya? ¿Qué hacemos? Pues daros la vuelta, porque no es el momento político. Eso ha pasado. Eso ha pasado en España.
Hoy nos cierran el canal, ¿eh? Pues, yo cuento, ojo, estamos hablando de que no es ni síndrome del norte, ni bulos, ni... estamos hablando de cosas que hemos visto muchos, ¿vale? Entonces, cuando te llega un compañero y te comenta algo, vale, pero cuando ya 4 compañeros te comentan la misma situación, en el mismo sitio, en el mismo semáforo, ya empiezas a sospechar un poco a ver de la veracidad de la versión que te están dando. Si no recuerdo mal, fue un ministro de Zapatero, creo, o de González, el que se llevó a 2 agentes de lo que era el CSIC a que le pintaran la piscina. Bueno, eso era más que habitual. Ten en cuenta que en esas unidades entra por enchufe, puro y duro. No hay cualificación para entrar. No se escoge a la gente por una determinada psique, por un determinado examen o por un... No, no, simplemente es el amigo del amigo. O sea, no hay más. Entonces, si quieres estar dentro, píntame la piscina, tío. O llévame a los niños al colegio. Eso me ha pasado a mí. Y no me ha pasado con un jefe, me ha pasado pues con un fiscal de la Audiencia Nacional, por ejemplo. Puta. Tengo que llevar a mi mujer a que la vacunen, quédate de niñera. Eso nos ha pasado a algunos policías, a algunos guardias civiles en España. Sí, imagino que muchos escoltas también tienen que contar muchas aventuras interesantes. Es que el problema es que si lo cuentan, vamos a ver, volver a vestir el uniforme es una deshonra para ellos, ¿vale? La persona que ha estado de escolta y que se ha codeado con determinada gente, viste su traje, etcétera, etcétera, volver a vestir el uniforme lo lleva fatal, ¿vale? Pero también es cierto que sabe que en el momento en el que hable cualquier cosa, cualquier dato personal del VIP, jamás en la vida va a volver a ser escolta, ni siquiera en la empresa privada, ¿vale? Ya. Entonces, jamás van a decir, vamos a ver, el caso de Pablo Iglesias con la escolta suya, porque terminó en los tribunales, y en fin, bueno, la cosa, o terminó en la prensa. Pero lo cierto y verdad es que, por regla general, los escoltas jamás van a hablar del VIP, de la persona que escoltan, precisamente por eso, porque saben que si hablan de uno, el resto va a cerrar filas en cuanto a decir, este señor no vuelve a trabajar de escolta. ¿Vale? Es más, si alguna vez se te muere el VIP, ¿sabes? Como le ha pasado a algún amigo mío, se te muere, porque es un señor de 90 años, pues resulta que si no estás recomendado, pues vuelves otra vez a la calle, a la garita, al chaleco y al chopo. Y entonces, bueno, pues eso es lo que hay. ¿Sabes? O sea, no te creas. La mayor parte, mira, en la Policía Nacional creo que ya cada vez menos. En la Guardia Civil hay 2 guardias civiles. Está la del romano, que hemos dicho toda la vida, el señor que está de guardia de corps en la puerta de un edificio, con su uniforme, su lanza, etcétera, etcétera. Y luego está la Guardia Civil de las especialidades, en la que cuando consigues meter la cabeza en una especialidad, un buen destino y tal, lo consigues todo. Es decir, solo veréis 2 tipos de uniformes. Uno que lleva ninguna medalla y ningún curso en el pecho, y otro que lleva todas las medallas del mundo y todos los cursos del mundo en el pecho. ¿Vale? Una vez que pasas al más allá, al otro lado del lado oscuro, lo consigues todo. ¿Sabes? Y todo eso va por politiqueo y por amigueos, claro. Sí, pero no solamente eso, es un tema estudiado desde hace ya más de 100 años. No es nuevo. Lo que tú me preguntabas antes de qué es lo que haría en el caso de un cambio de gobierno, ¿qué es lo que se hace? Vamos a ver. El truco está en el curso de Estado Mayor. ¿Vale? Todos los comandantes, si quieren llegar a generales, tienen que hacer un curso de Estado Mayor. Sí. Entonces, cuando salgo yo, que soy de la idea X, y quiero colocar a mis generales del grupo X, ¿qué hago? Cerrar la puerta a ese curso de Estado Mayor al resto de comandantes. De tal manera que me aseguro de que aunque yo mañana pierda el poder, todos mis generales van a ser de mi cuerda. Claro. Y vuelta a empezar cuando entra el siguiente gobierno. Hay otra cosa que se ha hecho a lo largo del tiempo y es mucho más básica, que es laminar completamente, que es lo que ha pasado con el famoso chat del WhatsApp. Sí. Llego, meto un infiltrado, pincho un poco, y si la gente saca la cabeza, me lío a cortar cabezas y ¿quién queda? Los míos. Ya. Esto es así. Claro. Pero que esto se hizo en los años 20 del siglo pasado en Polonia, se hizo en Checoslovaquia, se ha hecho en un porrón de sitios.
¿sabes? ¿Qué opinión tienes sobre el sindicato Jusapol? Jusapol, muy buen amigo, uno de los que aparecen en prensa a través de Jusapol. Jusapol, ¿Jandro León? ¿eh? ¿Jandro León? No, Ernestito Vilariño. Ujú. Es Ernesto Vilariño, un buen amigo además. Nos conocimos muy jóvenes los dos y, en fin, un tipo muy divertido. Pero te digo lo que hay. Jusapol, igual que Jupol, también he oído por ahí. Sí. Eh, eh, Parten de una base muy acertada en su momento, y es que había que crear alguna asociación que fuera completamente equidistante a todas las opciones políticas. ¿Vale? Son bastante cañeros, ¿vale? Pero parten de unas bases que hace ya 20 años algunos avisábamos. Es decir, o metemos caña por este lado, o jamás se podrá modernizar parte de la institución, no solamente la institución de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino lo que decíamos antes, las cloacas del Estado. Y entonces les falta dar con algunas teclas que ya avisamos hace algunos años. Es decir, si tocáis determinadas teclas, podréis lograr lo que queréis. Jusapol en ese tema se ha movilizado mucho, la verdad. Se ha movilizado muchísimo. La verdad es que yo en ese tema me ha sorprendido mucho porque son bastante... Vamos a ver, las asociaciones de guardias civiles y los sindicatos de policía de siempre han sido bastante reservones, ¿vale? Y sobre todo, porque además me he reunido muchas veces con ellos, además no es solamente que sean bastante reservones, sino que funcionan por afinidad política y funcionan por momento político. Esta gente controla mucho los tiempos. Sí, Entonces, para sobrevivir es necesario. sí, sí, no solamente para sobrevivir, sino porque además el intercambio de cromos, estos son tan malos jugadores que siempre se quedan sin ningún cromo en la mano. Estos se lían a hacer el intercambio de cromos para la persona o la opción política a la que quieran beneficiar, pero al final son tan tristes que siempre se quedan sin ningún... En la policía algún cromo les queda en la mano. La Guardia Civil te puedo asegurar que si lo tienen, lo están escondiendo bajo tierra. ¿Vale? Las asociaciones en este tema están completamente muertas. No muertas, sino inactivas. Las han desactivado completamente. Aquí la operación Carlos con esta gente ha funcionado muy bien desde que se creó el nuevo Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil. Entonces, Jupol en ese tema, ¿qué es lo que trajo? Aire fresco. Lo que trajo directamente fue alguien que no entraba en razones a la hora de hacer sus movilizaciones. Por eso está consiguiendo algunas cositas y por eso se está moviendo de esa manera. O sea que por ese tema, por En ese... general, la Policía Nacional y la Policía Local y la Policía Autonómica tienen poco de lo que quejarse en comparación con la Guardia Civil. O sea, la Guardia Civil, aparte de soportar una disciplina militar, salarialmente está muy lejos del resto de cuerpos. Sí, pero es que además, vamos a ver, el sistema siempre es malo desde dentro. O sea, es decir, el problema no es la labor policial que se hace en la calle. El problema, el enemigo siempre ha estado dentro. El enemigo de lo que es cualquier tipo de apertura, de cualquier tipo de beneficio o mejora para todos los integrantes de la institución. Pero lo que tú me has dicho es una cosa que resulta muy curiosa. Vamos a ver. Yo viví en la época en la que a muchos guardias civiles se les ofreció la oportunidad de irse a Mossos de Escuadra o a la Archaina. Obviamente, un tío que lleva 20 años destinado en Barcelona o que lleva 20 años destinado en Guernica, su mujer es de allí, sus hijos viven allí, ya algunos casados con los nietos. Y de pronto te dicen, oiga, que nos retiramos de aquí. ¿Se quiere usted pasar a la otra policía? Pues no les quedó más remedio. ¿Vale? Claro. Hoy en día pueden ser los más independentistas del mundo, pero en aquel momento fue así. ¿Vale? Ahora hablaremos de otro caso insólito, que os va a dejar flipado, pero bueno. En esos casos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué cobran tanto? Pues muy sencillo, porque su sueldo base lo paga el Estado español. ¿Vale? Es decir, un mozo de escuadra, un erchaina, lo que hace Sí, sí. es que su sueldo base es el mismo que de un guardia civil o de un policía. Pero Los le da complementos, complementos. los complementos son lo que le pagan las comunidades autónomas. De tal manera que le duplica o le triplicaba en su momento el sueldo a un guardia civil.
Muy bien. Claro. ¿vale? Más luego los despliegues, es decir, Mossos de Escuadra, creo que no tienen comisarías menores de 100 agentes. ¿eh? Yo conozco puestos de la Guardia Civil donde había que dejar un vecino en la puerta para poder salir de patrulla. Hostia. Sí, sí, tal cual, ¿eh? O sea, Madre mía. había un No, homicidio en la hecho, demarcación. en España hay cuarteles cerrados. Sí, ahora sí, a raíz de mi generación, conseguimos que por lo menos se cerrasen. Que por lo menos se cerrasen y que no hubiera un servicio de 24 horas. ¿Qué es lo que ha pasado? La segunda parte de eso. O sea, en vez de ampliar plantillas o redistribuir el despliegue, ¿qué es lo que hicieron? Ponerle un candado a la puerta, poner un cartel con un teléfono, y tenéis el caso de hace una semana que han entrado en un cuartel de la Guardia Civil y les han robado las armas, las pistolas particulares, los uniformes, sus ¿Dónde? camisetas de la academia. ¿Dónde? Eso ha pasado en Villafranca de los Caballeros hace una semana. ¿Vale? Qué terrible. Sí, sí, sí. Se han llevado pues del orden de 300 cartuchos del 9 Parabellum y del orden de 200 cartuchos del arma particular de otro compañero. Y ¿Sabes? aparte se han llevado chopos también y No, no, se han llevado dos armas cortas, vamos. Dos armas pistolas cortas. y una pistola particular. Dos pistolas Bueno, pero, oficiales y una particular. ¿Vale? ostras, pero si ya saltan cuarteles de la Guardia Civil, macho, así que ya no nos queda nada que defender. Estamos hablando de sitios Está que tienen abandonado. tiendas dentro. ¿Vale? Estamos hablando de sitios habitados. Pero es curioso. Es curioso por la falta de control de puertas adentro que hay de muchas cosas. Tenemos aquí la noticia. Sí. Sí, además, bueno, lo curioso del tema es que se les cogió al cabo de unas horas y lo gracioso del asunto es que se pudieron resolver otros 4 delitos más. Porque en el fondo, luego los cacos en ese tema son bastante chapuceros. ¿Vale? Sí, pero Pero lo curioso del tema es, dije, bueno, ¿y por qué ya no hay guardia de puertas? Pues muy sencillo, porque ya no hay plantillas. O sea, ha sido un desmadre a lo largo de los últimos 50 años, el tema de la distribución de la Guardia Civil, que no os podéis ni imaginar. O sea, para acudir a un suicidio, una patrulla tenía que dejar a un vecino allí de puertas. ¿Sabes? O sea, nos han pasado de todo. Yo he visto coches subidos sin ruedas, subidos a 4 ladrillos, arrancados para poder justificar el kilometraje mensual, porque si no, no les daban presupuesto para más gasolina. madre mía, qué fuerte. O sea, he visto cosas muy raras. Pero hay un caso insólito, y eso sí que quería hablarlo con vosotros. ¿Vale? Cuéntanos. Y es curioso, porque hay una figura que me tiene sinceramente maravillado, que es la BESCAM. Nosotros aquí en Madrid le llamamos los chicos del Capitán América. Es la Policía Autonómica de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Hostia, ¿existe una policía autonómica de Comunidad de Madrid? Sí, sí. Sí, además tienen sus propias bases, con sus coches pintados de una manera distinta y tal. En su momento yo tiro de ese hilo y empiezo a investigar, porque, en fin, tenían también unidades orgánicas de policía judicial, ¿eh? Empezaron a tener sus primeros equipos de rescate de buceadores, ¿eh? Y dije, coincidí en una feria internacional con alguien y le dije, oiga, mire usted, un político, ¿eh? Y bueno, pues oiga, explíqueme cómo funciona esto. Y resulta que es una policía local mancomunada. Policía local mancomunada. Mancomunada. Es decir, son policías locales de los pueblos grandes que se les traslada de demarcación, se les saca fuera de su ámbito de actuación, se les saca fuera de su municipio, ¿vale? Para actuar como policías locales en pueblecitos más pequeños. ¿Vale? Sí. Si os fijáis el coche, veréis la decoración Capitán América, que le llamamos en Madrid. ¿Sabes? Es curioso porque es que es una figura que nosotros desconocíamos completamente. De hecho, a la Guardia Civil se le impidió opositar a ese cuerpo. En palabras de Esperanza Aguirre, según ella, porque no teníamos suficiente experiencia con el trato con el ciudadano. Zasca. Es ¿Perdona? decir, estás en un pueblo de 70 habitantes, que si te rascas la nuca, se entera todo el pueblo y además todo el mundo te pregunta si te la has rascado 2 veces,
Y resulta que te llega la presidenta en su momento de la Comunidad de Madrid y te dice que no tienes trato con los ciudadanos. ¿Vale? Curioso. Curioso cuando además la Guardia Civil es de los pocos cuerpos que todavía mantiene, y me vais a perdonar también, un cierto grado de corrección. Yo sé que el que tengo como más cercano, ¿no? Y cuando pasa algo realmente grave, una inundación, un terremoto, una desgracia gorda, es a los que más uno espera ver. Mira, aquí en Madrid, sin mirar el coche patrulla y sin ver el uniforme, si estás de espaldas vas a identificar el cuerpo inmediatamente. Si notas que para un coche y se baja alguien y te dice, hola, buenos días, caballero, ¿me permite? Vas a decir Guardia Civil. Es verdad. Si se para el coche, estás de espaldas, si se baja alguien y te dice, oye, chaval, mira, ¿me podías dar y tal? Dices, Policía Nacional. Y si se para el coche, que normalmente va a ser con un frenazo, y se baja el tío y te dice, oye, tronco, ¿tú qué pasa contigo? Vamos a ver, ¿me quieres dar? Dices, Policía Local. Eso me pasa a mí. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. ¿Sabes? Porque además ese tema siempre lo hemos interiorizado mucho. Y me sorprende muchas veces cuando me junto con otros cuerpos de policía y, joder, dices, a saber, señores, yo no les digo que escriban el Quijote, pero un poquito de corrección con la gente. Luego está el típico paisano que te bajas del coche, le pides la documentación y, bueno, pues si le tienes que proponer para una sanción, te dice que la multa no vale porque no le has saludado al bajar del coche. Eso me ha pasado alguna vez, hace ya muchos años, pero sí. Oiga, que es que no me ha saludado militarmente. Oiga, mire usted, esto es una corrección, una diferencia que tengo yo con usted. Es un tema de educación. Pero eso no significa que la multa no se la vaya a llevar. Es más, saque los papeles otra vez porque se va a llevar otra. Algunas veces pasa eso. Pero bueno, el tema que hay es ese. ¿Te das cuenta de cómo funciona? Por eso os digo que nunca se ha hablado del modelo policial en España. Tenemos 5 sistemas diferentes de policía para el mismo territorio. Para el mismo territorio. Que es lo curioso del tema. Es decir, si yo quiero renovar mi licencia de caza, tengo que ir al cuartel de la Guardia Civil. Sí. Si resulta que no vivo en una demarcación de la Guardia Civil, tengo que desplazarme, pero me lo pueden gestionar Policía Nacional. Y si no, Mossos de Escuadra tiene competencias. Y si no, se arguyen o se atribuyen esa misma competencia en Policía Judicial en la Vescan de Madrid, que dices, madre mía, o sea, vas a un homicidio, vas con tu equipo de Policía Judicial y te planta un señor con otro uniforme, la mano en el pecho y te dice, no, nuestro equipo ya está dentro. Y dices, oiga, ¿desde cuándo tienen ustedes esa competencia? ¿Desde cuándo tienen ustedes unidades orgánicas de policía judicial? De Y ni investigación. siquiera comparten información los cuerpos, ¿correcto? ¿El qué? Los cuerpos no comparten información. No, eso Bueno, se ha dicho. esa es otra, esa es la más divertida. Y ahí sí que vosotros lo vais a saber mejor que yo. Yo viví la época en la que Indra consigue en su momento la contrata para hacer los sistemas operativos de cada uno de los cuerpos de policía, ¿vale? Pero jamás se han cruzado datos. Porque no interesa cruzar datos. ¿Vale? No interesa. No interesa. Porque Políticamente, ¿será? pues muy sencillo, voy a explicar el porqué. Resulta que alguien, claro, hoy en día en esos sistemas operativos hay que entrar con tu número de placa profesional. Claro. Sí, claro. Yo conozco gente que está jubilada y gente que murió hace años que sigue entrando con su número de placa a esos sistemas operativos. ¿Y eso no se da de baja? No. ¿Sabes? Ese es el problema. Que algunas Están- veces el sistema tiene fallos y como el sistema tiene fallos, esos huecos se aprovechan que no veas. Se saca la ficha política del policía. Vamos a ver, en España, vosotros sabéis que desde la transición no se puede tener ficha política de los ciudadanos. Claro. Pero, En lógicamente. ninguna democracia. En Europa está prohibidísimo. Vale, esa ficha existe. Esa ficha existe, se sabe dónde están guardados todos esos datos, pero claro, nadie puede reconocer que los tiene. Pues yo los tengo fijos. Yo tengo abierta ficha porque estuve en el PSOE. En las juventudes, vamos. O sea, El es problema narices. que hay es que ahora hazte la idea de que un señor entra con un número de placa
de alguien retirado o de alguien jubilado o de alguien muerto, y mira tu ficha política y la hace pública. ¿Vale? Y entonces llega el juez, cuando tú denuncias, llega el juez y ¿qué hace? Encargar la investigación, pero resulta que, como tú vives en un sitio donde la demarcación es de otro cuerpo de policía, entran a ese sistema operativo y detectan el fallo. ¿Vale? Pero ya no controla ese cuerpo de ese sistema operativo, no controla la investigación. ¿Vale? Es decir, alguien ha entrado en el sistema integrado de gestión operativa de la Guardia Civil, y resulta que la investigación se le encarga a Policía Nacional. Resulta que ya no hay manera de tapar aquello, porque Policía Nacional sí podría tirar del hilo si hubiera intercambio de... ¿Vale? Si hubiera intercambio de datos. Claro. Antiguamente las comunicaciones por radio eran divertidísimas, no podéis ni imaginar. Porque es que la contestación base, o sea, la contestación continua que nos daban por radio, cuando pasábamos una matrícula, era, por nuestro sistema, no funciona nuestro sistema, se ha colgado, y por Policía Nacional no hay datos. ¿Sabes? Eso era la contestación básica. Es decir, no había comunicación, no puede haber comunicación, porque además eso, pese a que vamos a ver, se generan oficinas de enlaces y de intercambio de datos, donde realmente hay 50 o 60 personas, cada una en un sitio y tal, que realmente son comisiones de servicio durante 2 años, en la que se cobra bastante más dinero y en la que, bueno, pues un buen amigo mío, que no sé dónde andará, tenía que andar buscando por las oficinas los ordenadores porque no tenían. ¿Vale? O sea, se gastaba dinero en un montón de gente que además no tenía medios, que se podía haber arreglado haciendo un sistema integrado y a freír churros. Efectivamente. Pero claro, como informático no lo entiendo. No interesaba ese asunto. Ya. Estamos hablando de que en mi época había oficinas vacías donde había 8 personas destinadas. Y entonces iban de vez en cuando al trabajo, la mayor parte del tiempo en la cafetería, y un amigo mío que no salió trabajador, no valía para funcionario español, pues resulta que iba por las otras oficinas pidiendo trabajo. Es decir, oye, ¿me dejáis que os haga algún papel? ¿Me dejáis que os pase a máquina algo? Acabó en un contenedor con 2 tiros, ¿no? No, hombre. No, en fin, no. Acabó jubilado a mediados de los 90 y fue más gracioso todavía. De hecho, está en un libro, lo editó él, o sea que no lo podéis encontrar, que se llama la verdadera cara de la Guardia Civil. A ver, tengo alguna copia por casa. Pero bueno, lo gracioso del tema es que este muchacho al final le dieron un ordenador al cabo de un par de años, y entonces, como no tenían ninguna carga de trabajo supuesto, pues estuvieron durante mucho tiempo calculando cuándo iban a ascender los jefes, con día y con hora. Sí, o sea, realmente, si sabían programar, sí, ahí lo tienes, a mi buen amigo Miguel Ángel. ¿Sabes? Pues lo curioso del tema es eso, que ese libro de verdad no tiene desperdicio. Si algún día lo leéis, os va, porque además, bueno, pues la mayor parte de los personajes que salen en el libro no son personajes, son personas reales, y puedo acreditar que existieron. O sea, que existieron y que fueron personas reales. ¿Vale? El 80% por lo menos puedo dar fe de que existieron porque los conocí. Y es curioso porque este muchacho lo habla perfectamente en el libro. Es decir, teníamos que ir pidiendo trabajo. Ojo, estamos hablando de la Secretaría Permanente de Evaluación y Clasificación para Ascenso de los Mandos y de los Guardias Civiles. Era donde se evaluaba a la gente a la hora de ascender o a la hora de solicitar cursos. No tenían ni sillas. No tenían mesas. Bueno, tenían alguna mesa y tal, pero ordenadores ni todo eso, nada. O sea, no os podéis imaginar. Estamos hablando de una época en la que la primera muchacha que salió por la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Madrid como delegada de la mujer, bueno, era UGC, empezó con UGT, con la Unión General de Trabajadores, nos prestaban
las salas y toda la historia, y luego derivó hacia comisiones obreras, ¿vale? Ahí hubo un intercambio con la Operación Columna, que, en fin, ahora lo hablaremos también. Pero el tema que hay es que la primera muchacha que en Madrid, Guardia Civil, mujer, que quiso tomar una secretaría de la mujer en una asociación profesional, le bajaron la taquilla al garaje, le bajaron la silla al garaje y la tuvieron meses allí trabajando. Es decir, se sentaba en la silla y pasaba las 8 horas. Madre mía. ¿Vale? O sea, no os podéis ni imaginar cómo fue aquello. Y, perdonad, o sea, iba a comentar algo, pero se me acaba de ir. El asunto, ¿cómo has dicho? De la... Operación no sé qué. Operación Columna, vale. Es la réplica de la Operación Carlos, ¿vale? La Operación Columna fue diseñada en su momento por Rubalcaba y alguna serie de gente para tratar de subvertir o tratar de infiltrar a las asociaciones de guardias civiles. ¿Vale? El sujeto número 6, nunca se me va a olvidar, es detenido en su casa y pasa 3 años por ahí detenido, nunca se sabe dónde estuvo, ¿vale? ¿Sin proceso judicial? ¿Perdón? Sin proceso o sea, No, nada, no. Ni siquiera como aplicación del régimen militar, ni siquiera como aplicación del régimen interno de la Guardia Civil, que son dos cosas distintas. Lo que fue secuestrado. Sí. Por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por los servicios de información. Joder. ¿Vale? Uno de los principales activistas del sindicato clandestino era Manolo Linde. Manolo Linde, la versión oficial es que aparece muerto en su casa después de haberse retirado por su adicción a las drogas. ¿Vale? La realidad es que a Manolo Linde lo mataron a palos en la puerta del ayuntamiento de Badajoz. ¿En la puerta del ayuntamiento? Sí, a escasos metros de la joyería que le había montado a su hermano. Madre mía. ¿Vale? Y que tenía toda la documentación de la represión del Estado contra los integrantes del sindicato clandestino. ¿Vale? Eso Manolo lo dejó en determinados notarios, ¿vale? Seleccionó 5 o 6 notarios y creo que ahora su hija es la que está recogiendo esa documentación en algunos notarios, ¿vale? Pero sí entregó copia a alguien, y ese alguien hizo el negocio de su vida con aquella documentación. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Se la vendió al Estado? No solamente eso, vendió incluso a su asociación, la vendió al Estado hasta el punto de polarizarla. ¿Vale? Le han pagado todos los atrasos, con su rango y todo, y una jubilación buena. Y durante todos estos años ha vivido de una pequeña ayuda que le daba aquella asociación. Más luego tuvo algún negocio privado. Pero lo cierto y verdad es que Manolo Linde murió en extrañas circunstancias. La autopsia jamás la han hecho pública, ¿vale? De hecho, todavía no tienen ni letras en su tumba, ¿sabes? Y bueno, pues Manolo Rosa todavía se arrepiente de una foto que se hizo hace poco con los 3 históricos, con la ministra socialista, que quería un poco hacer un recuerdo de lo que fue el sindicato clandestino. Os puedo asegurar que a fecha de hoy, de los del sindicato clandestino, los 12 o 15 que yo conozco, no los juntas en una habitación si no es con una espada en la mano para batirse en duelo. Hostia. O sea, no se pueden ni ver. Se denunciaron entre ellos, había mucho infiltrado de la Dirección General y de los propios servicios de información. Algunos lo intentaron ahogar en una bañera en Zaragoza. Otro ascendió y hoy en día es un alto cargo. Así. O sea, creo que mi miedo a que nos cierren el canal acaba de minimizarse frente a otros miedos. Estamos hablando de escenas en las que estabas hablando con los de asuntos internos y te disculpabas para ir al baño y 3 kilómetros más allá, en alguna casa abandonada, le hacías una pintada del sindicato y volvías a la cena. ¿Vale? ¿Sabes? Eso ha pasado. ¿Sabes? Bueno, pues más o menos luego esa gente
ha tratado de hacer carrera dentro de las asociaciones profesionales. Alguno se mantuvo al margen de las asociaciones profesionales porque buscaba otra cosa, buscaba otra manera de hacer las cosas. Yo particularmente creo que la tecla buena todavía no la han tocado y les avisé hace muchos años. Les dije, señores, a través de los foros, lo que decíamos antes de las redes sociales, señores, dentro de la legalidad se pueden hacer maravillas. Y afortunadamente las leyes cada vez van siendo más ricas en matices y en detalles para poder renovar esta institución, pero no solamente esta, sino la de alrededor. Sí. Yo creo que mientras el poder político esté tan cooptado por las élites y el poder judicial tenga la misma independencia que tiene, no voy a decir ninguna barbaridad, el poder judicial no tenga independencia, no sé hasta qué punto sirve de algo que cambien las leyes. Vale, sí, te digo el porqué. Vamos a ver. Obviamente, tú para trabajar necesitas tener un boli y un papel. ¿Vale? Sí. Y entonces, yo como Estado, si te quito el boli o te quito el papel, ya no te dejo trabajar. Es un símil muy sencillo. Entonces, ¿dónde radica la independencia judicial? En cuanto a la independencia económica del Poder Judicial. Sí, lo sé. Yo te doy un presupuesto todos los años y tú te lo administras. ¿Vale? Si te amplío los juzgados, te amplío el presupuesto que te doy. Esto ha pasado en la Guardia Civil también. Es decir, la Guardia Civil cuenta con el mismo presupuesto que hace 30 años. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla. Cuando la Guardia Civil en su momento se le acuerda X presupuesto, resulta que ahora me vas a gestionar también una unidad de helicópteros, pero con el presupuesto anterior. Y ahora me vas a gestionar el SEPRONA, pero con el presupuesto anterior. Y ahora me vas a gestionar más competencias. Claro. Vas inflando todo y al final queda menos dinero para lo que hacías antes, porque todo eso es desvío de dinero, ¿no? Asumes más competencias, hay más gastos, pero el presupuesto es el mismo. No funciona así en defensa, ¿vale? En defensa, la Guardia Civil tiene su propio presupuesto. En defensa, lo que hace es gastar el presupuesto primero con un techo. Y entonces, luego, el Estado lo aprueba, ¿vale? Ellos se gastan el dinero por adelantado. Vale, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que en el Poder Judicial pasa lo mismo. Es decir, me vas a crear 600 nuevos juzgados, ¿vale? En los que no puede faltar ni medios, ni puede faltar personal, ni puede faltar diligencias, ni puede faltar nada, porque son mi nuevo caballo de batalla, los juzgados de violencia sobre la mujer, ¿vale? Yeah. Pero eso lo asumes con el mismo presupuesto que tenías para los juzgados ordinarios, mercantiles, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que eso degrada a los demás juzgados, porque ya tienen menos presupuesto para folios, para lo otro, para lo más allá. Tienen menos personal. Luego, si queréis, luego lo miráis en internet, pero hay un testimonio de una jueza de violencia sobre la mujer de la zona de Vigo, que es encantador, porque la tía dijo, esto es el chollo de los chollos. O sea, me entra el tío por la puerta ya condenado. Eso yo creo que, si no te importa, lo vamos a dejar para otro programa, porque quiero que hagamos un programa especial sobre la violencia de género y todo el chiringuito que he montado detrás. Y yo sé que tú sabes mucho de estas cosas y creo que podemos hacer otro programa solamente aparte de eso. Si te parece bien venir otro día. Vale, sí, yo por mí genial. Pero el símil que te estaba diciendo era por eso precisamente. Me entra un tío, es decir, no tengo gastos ningunos. Cuando yo ya tengo el delito y el delincuente juntos en la puerta del juzgado, no tengo que hacer investigaciones, no tengo gastos. O sea, es el sistema ideal, es la tormenta perfecta. Y además Dime. Además, de hecho, cuando yo lo pude comprobar cuando estuve en Madrid, en Plaza Castilla, tuve un juicio y me quedé pasmado, macho. O sea, la sensación me dieron pena a los funcionarios. O sea, accedo a una sala, que era donde estaba el secretario judicial y toda esta gente, y lo que me encuentro son 5 funcionarios en una mesa como las que teníamos en el colegio. Yeah. Con sillas como las que teníamos en el colegio. De las verdes.
Sí, de las verdes. Y yo oía que me hablaban, pero no veía desde dónde, tío. Y es Claro. porque había un señor detrás de una puta pila de documentos. Sí, sí, sí. O sea, lo que había era cinco pupitres del colegio, 3 en un lado y 2 en otro, con 5 sillas, con 5 personas, Sí. enterradas en pilas de documentos y sin un puto ordenador. Bien, pues esos son de lo penal. Pero es que hay 2 edificios más abajo en la calle, en esa misma calle, en la calle Capitanaya, hay 2 edificios iguales de grandes, uno para familia, y el otro me parece que es mercantil o alguna cosa de esas. Y te vas encontrando con que la saturación del Poder Judicial ahora mismo que tiene no es solamente por el tema de la cantidad de documentación que se mueve o la cantidad de personal que necesita para la investigación, sino que además se han derivado todos esos documentos para nuevas especialidades, vamos a decirlo así. Estaba el derecho mercantil, estaba el derecho penal, estaba el derecho, y ahora nos inventamos este nuevo sistema de derecho que cuando hablemos en el programa de eso, ya te diré que de derecho no tiene nada. España está basada en el derecho romano, no es el derecho anglosajón, ¿vale? Sí, y estos directamente le han pegado fuego a todos los libros de derecho, al romano y al anglosajón, y se ha montado su tenderete. Bueno, pues en la Guardia Civil, que era lo que te iba a decir, resulta que los equipos mujer menor, como son los caballos de batalla de este estado, porque los diferentes gobiernos han hecho caballo de batalla con este tema, ¿qué es lo que ocurre? Pues muy sencillo, que hay mucho dinero en juego. ¿Y por qué hay mucho dinero en juego? Pues muy sencillo. Porque yo, si recibo una denuncia por violencia de género, ya tengo al delincuente. ¿Vale? Totalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que los oficiales, los mandos, cobran productividades en función del número de delitos resueltos. Ya está, lo ¿No tienes. sabíais? No, No, sabía. siempre se decía así en tema de no. Sí. Que bueno, que por las multas que van poniendo la policía, pues se llevan comisión de las multas. Pero bueno, tampoco es Claro. así. Vale, esa era la broma típica que hemos tenido siempre, pero la realidad es que la productividad que se paga en los sueldos a determinados mandos, guardias o lo que sean, va en función de la estadística de seguridad, que es tantos delitos denunciados, tantos delitos resueltos. ¿Vale? Inicialmente esa productividad se otorgaba a dedo, ¿vale? Entonces, obviamente, tú llegas a una comandancia de jefe, y decides que va a cobrar la productividad a la persona que más trabaje, ¿no? Eso sería una cuestión de lógica. Claro, pero resulta que te llegan si tienes 5 compañías, pues los 5 capitanes de cada compañía, o sea, de las compañías, y te dicen, no, un momento, esto, usted es que es nuevo, pero usted no se ha enterado cómo va. Mire usted, yo me llevo un porcentaje alto de esa productividad y el resto se la doy a la gente en la que yo confío, que son mi chofer, mi ordenanza, mi escribiente, Y entonces, sois jóvenes y todavía esta cosa no la recordaréis. Llega un teniente coronel Albacete y dice, no, yo se la voy a dar al tío que trabaja en la calle. Así que todos estos señores, oficiales de compañía y tal y que cual, no me van a amedrentar y yo le voy a dar la productividad al tío que está en la calle pasando frío y calor. Lógico. Vale. ¿En serio? Me vais a perdonar la palabra, pero lo putearon de tal manera, ¿vale? Lo putearon de tal manera que el tío terminó de baja psiquiátrica dentro de su propio despacho, porque lo dieron de baja dentro de su propio despacho, un médico de la calle que tenía su consulta dentro de la comandancia. El tipo se escapulló como pudo, abrió una taquilla, cogió una pistola y se cargó al segundo jefe de la comandancia, al médico y a otras 3 o 4 personas. ¡Hostias! ¿Sabes? Vale. Simplemente por no darle la pasta a los que siempre habían recibido la pasta. ¿Vale? Eso pasó hace años en Albacete. A ver, bueno, pues el hombre luego ya lo encerraron en un psiquiátrico, y en fin. Pero la historia real fue aquella, y no es la única vez. Hay psicólogos de comandancia que se suicidan por lo mismo. Psicólogos de comandancia, del servicio médico de la... Esas noticias no trascienden a la luz pública.
Sí, pero solo en parte, es decir, realmente trascienden de una manera muy controlada, ¿vale? La Guardia Civil da pocos comunicados de prensa, salvo algún caso mediático y tal, pero no sobre su manera de actuar o su manera de trabajar. Defensa es más divertida, Defensa lleva ya más años y entonces lo que hace es directamente coger a un periodista afín, sentarlo en una sala, ponerle un expediente delante y decirle tienes que decir esto. ¿Vale? Defensa no da comunicados oficiales. En el caso de la Guardia Civil, lo que hace es, bueno, filtra la información, pero esto es un señor que se le ha ido la pelota completamente y se ha liado a pegarle tiros a todo el que pasaba por allí. Ya. Entonces, el titular de la prensa va a ser, un guardia civil se vuelve loco, y resulta que ya lees el cuerpo de la noticia y te dices, no, es que era el jefe, oiga. Es que resulta que es el jefe de esa comandancia, no es un guardia civil. Es el jefe de la comandancia el que se ha liado a tiros con todos los que le han presionado. ¿Vale? Eso ha pasado más de una vez, y más de dos, y más de tres. Estamos hablando de una época en la que los seguros de la televisión de plasma que se compraba el jefe iban a cargo de la comandancia. ¡Au! El famoso Teleodoro, ya se habría jubilado el hombre. Teleodoro la tenía de 28 pulgadas. La tele. Entonces, Teleodoro, la televisión y el seguro anticaídas de la televisión lo pagó la comandancia. Y mientras probablemente la comandancia cayéndose a pedazos por dentro. Hablamos de una época en la que parabas a los de tráfico para que te denunciaran el 4 de la tarde de la Guardia Civil, porque no llevabas ni ruedas. Y llevabas a lo mejor 3 meses con un solo faro. Y con eso hacíamos patrullas. O sea, imaginaros en la época y lo curioso del asunto. No, pero eso todavía pasa. Yo creo que en cierto modo, yo, vamos, he estado en un par de ocasiones en el cuartel de la Guardia Civil de Pueblo al lado y está en un estado por dentro lamentable. Por eso no sé te digo, si la comandancia mismo de la ciudad de Valencia, pues tampoco se encuentra en muy buen estado, la verdad. bueno, ¿tú te acuerdas del campeonato de Fórmula 1 que hubo en Valencia? Claro. Sí. Vale. Llega el jefe de la comandancia y dice, mi piso es el último y desde ahí no se ve bien la Fórmula 1. Así que todos los que hay en la tercera planta, que se vayan, las viviendas que hay en la tercera planta, que se vayan, porque me voy a hacer yo una vivienda con vistas a las dos calles para ver cómo vienen los coches y cómo se van. Hostia, qué fuerte. Eso pasó. Eso Vale, pasó. Sí, donde está el Eso no cuartel hace de la tanto Guardia Civil tiempo, al lado del puerto. ¿Sabes hace que tanto pasaba el campeonato de Fórmula 1 por la puerta? El único año que se hizo. ¿Vale? Eso Madre pasó mía. en su momento. Es decir, Pero de eso no hace tanto tiempo. Eso ya. parece que... Tener en cuenta que de puertas para adentro son cortijos, son auténticos cortijos, son dueños de las vidas de los que tienen debajo. Sí, Yo he visto- vamos, tiene el mismo espíritu democrático que el Estado, ¿no? No es solamente eso, sino que además había 4 o 5, 4 o 5 o 10 o 20, no sé cuántos serían, que creíamos en el sistema democrático y esos somos los que hemos sido apartados en 0, Lo que decíamos de las cloacas del Estado, todo lo que era justamente lo contrario a eso, terminó anidando en esos sitios. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona garantista. O sea, a mí me gusta que cuando se hace una detención se haga con el máximo respeto a la persona, ¿vale? Porque además me lo dice la ley, no por otra cosa, no me invento nada. ¿Y porque lo has jurado, lo has jurado por tu conciencia de honor? Que eso es algo muy serio. No solamente eso, Isaac. En esa parte está bien. Pero aparte del juramento, me gusta avanzar en mi profesión, aprender. Sí. ¿Vale? Y entonces, si cambian las leyes, como si cambia el sistema de trabajo, me gusta lo que viene a ser hacer un buen trabajo. No te digo el mejor del mundo, pero hacer un trabajo correcto, que yo pueda presentar a un juez, porque a mí me puede dar el palo gordo mi jefe, pero el que me lo va a dar bien gordo va a ser el juez, como le mate algo que no esté bien hecho, ¿no? O simplemente el día de mañana me lleve una denuncia porque un detenido considere que no he hecho algo bien. Y tengo que defenderlo delante de un tribunal. ¿Vale? Eso es la parte lógica de esa profesión. Es decir, bueno, pues oye, mira, yo me gusta hacer las cosas medianamente bien.
Pero luego hay otra parte de la profesión que no es así. Que estamos en lo que tú decías, en la tía, en la época de Mortadelo y Filemón. Estamos en la idea de, no, bueno, esto así ya vale, esto se puede mandar así. Ya he hablado yo con el juez. Bueno, casualmente, pues tengo una pequeña relación sentimental con alguna jueza que me va a librar de un caso de torturas. Cosas así, ¿vale? Eso son... Esto ya te lo afina el fiscal. Claro, efectivamente. Hay fiscales que, y lo que decíamos antes de la independencia, hay fiscales que tienen 3 juezas. Hay un fiscal en un pueblo y tiene 3 juzgados de instrucción, ¿vale? Y las 3 juezas pues tienen 26, 28 años. Son chavalas muy preparadas, no digo yo que no, pero es hablar el fiscal y callarse la jueza. Y entonces, bueno, señoría, como ya sabemos dónde va a terminar esto, vámonos. ¿Qué hacemos aquí? Yo eso lo he visto en casos míos personales. O sea, fiscales actuando de jueces. Entonces, los fiscales en algunos pueblos, en algunas ciudades, en algunos partidos judiciales, mandan más que los propios jueces porque tienen en el saco a los jueces. Ni más ni menos. A lo mejor a nivel pues eso, de control mental, vamos a decirlo así, no a nivel de chantaje de ningún tipo, sino simplemente somos gente que trabaja todos los días juntos y entonces como nos llevamos bien, pues me vas a hacer caso a lo que yo te diga, que para eso soy el señor mayor de aquí. Bueno, pues en el caso de la Guardia Civil muchas veces pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo, o sea, bueno, ¿la veteranía es un grado? No. O sea, en la Guardia Civil la veteranía no es un grado. ¿La profesionalidad es lo que se valora? Tampoco. Sino las relaciones interpersonales que podamos tener, las amistades. Cuando solicitas una vacante en una especialidad, nadie te dice, oye, ¿tú qué estudios tienes? ¿O qué preparación tienes para esta especialidad que has solicitado? Lo primero que te van a oír y lo que siempre vas a oír es, ¿conoces a alguien dentro? Eso es lo único que te van a preguntar. Oye, pues he solicitado este curso, he solicitado otro y tal. Ah, muy bien. ¿Conoces a alguien dentro? No somos un Estado, somos una red clientelar, tío, lo tengo clarísimo. Sí, pero además ni siquiera es... las estructuras de mando y todo eso jamás se han tocado. No verás ninguna empresa ni ningún organismo estatal en España tocar organización. ¿Vale? Jamás se va a generar otro sistema de organización que no sea pues un mando que sea paternalista o que sea demasiado controlador. Nunca se va a crear un sistema en red, un sistema de colaboración, un sistema en el que todo el mundo pueda exponer su idea. No, esto no funciona así. O sea, salvo una empresa pequeña que sea de las sitcoms y cosas de estas, el resto lo que van a funcionar es con el sistema del ordeno y mando, de decir, no, tú haces lo que yo quiera aunque pierda pasta y aunque se vaya a la quiebra la empresa. Bueno, pues el Estados Unidos tiene la gran ventaja de que no puede quebrar. Google tiene... Google al principio era muy guay, muy no seas malo, muy no sé qué, y ya le hemos visto ahora las orejas. Claro. Pero escúchame, pero el Estado sí puede quebrar, ¿eh? El Estado puede quebrar. El Estado está quebrado. Que sí, que podemos ser una sucursal del McDonald's si quieres. ¿Me entiendes? Pero siempre se puede vender. Es decir, puede llegar a decir, venga, una deuda externa del 5.000%. Venga, solucionado. Vale. A China. Mientras te la compren. A China. Mientras te lo compren, claro, efectivamente. Oferta y demanda. Esto es así. China ahora está comprando, bueno, lleva años comprando deuda europea, pero a punta pala. Vosotros esto, a lo mejor sí lo sabéis, pero a lo mejor la gente que nos escucha no lo sabe. ¿Vosotros sabéis que la administración española, por ley en España, no se puede condenar a sí misma? No me digas. Ah, ¿no lo sabíais? No, yo no. Pues sí. La administración española, por ley, no se puede condenar a sí misma. Puede condenar determinados comportamientos personales de algún funcionario, pero no se puede condenar a sí misma. Sí, vamos, no se puede condenar a la policía por torturas, sino a un policía. No, pero una mala praxis de la policía, por ejemplo, un juez puede decir que hay una culpabilidad de ese policía, pero no la administración como organización. ¿Aunque sea sistemático? Aunque sea sistemático.
Hostia. Por ley, en España, la administración no se puede condenar a sí misma. ¿Vale? De hecho, una cosa que tengo entendido es que tampoco tienen por qué indemnizarte si te meten en la cárcel por error. Efectivamente. Te puedes comer 10 años de cárcel, que luego se demuestre que seas inocente, sí, que salgas y que no te paguen un puto duro como indemnización. Y luego te explicas por qué narices un tío coge una pistola y se carga a medio cuartel. Eso es la historia. Pero ten en cuenta una cosa. En ese caso que tú dices, Isaac, lo curioso del tema es que tú puedes puedes querellarte contra el juez que te condenó. ¿Vale? Pero no contra el sistema que te condenó. Qué putada. Es decir, tú no puedes ir contra el conglomerado de organización que te condenó. Ya. ¿Vale? Está un poco Sí, relacionado. no puedes meter una denuncia al Ministerio de Justicia, por ejemplo. Sí puedes meter una denuncia al Ministerio de Justicia y exigir unas responsabilidades, ¿vale? Pero internamente la administración jamás se puede condenar a sí misma. Con lo cual, si quieren, a lo mejor, si hay algún juzgado que toma esa decisión, pero es recurrible, es muy recurrible y tienes que andar tirando de Tribunal Supremo y toda la historia, ¿sabes? Y el corporativismo va a poder más que tú, seguro. Es total, porque es total. Y además todos sabemos cómo funciona el sistema de nombramiento de los fiscales y jueces del Tribunal Supremo, ¿vale? Y más ahora con la polémica que hay. Sí. Pero Sí, volvemos a todo. no sé si recuerdas aquellos viajes a la República Dominicana de miembros del Poder Judicial. Sí, sí, sí. Pero no es muy diferente de lo que era una comisión de servicios de los oficiales de Madrid cuando se iban a Albacete. Hombre, pero a ver, ¿me estás diciendo que los oficiales de servicio cuando se iban a Albacete frecuentaban prostitutas menores de edad? Prostitutas menores de edad, no, pero yo me voy a un hotel, a mí me dan X dinero de dieta todos los días, ¿vale? Hablo con el tío del hotel, yo duermo en casa de mi primo, me embolso la pasta, me dan la factura del hotel y yo la presento en Madrid y digo que me he gastado tanto. Eso salió en prensa hace unos años también, ¿eh? Sí, pero bueno, me parece mucho más grave el caso de los miembros del Poder Judicial que se fueron a un congreso internacional en la República Dominicana, no sé si recuerdas, hace unos años, y les pillaron que habían estado con menores y no pasó nada. Pues lo mismo que pasó con la empresa para la que trabaja la mujer del actual presidente de gobierno, que era Intermon Oxfam en Haití. Dices empresa y no ONG, ¿no? Es que realmente son empresas, vamos a ver, las organizaciones no gubernamentales no existen. No existen en el momento en el que dependen de subvenciones. La más conocida, que la conocéis vosotros, resulta que los voluntarios los hacían militares y luego los metían de voluntarios y se llamaba Cruz Roja Española. ¿Vale? Cruz Roja Española es una ONG en la que el voluntariado se lo ponían reclutado forzoso España. Eran soldados del ejército español que hacían la mili en la Cruz Roja. Es así. Y entonces, ¿los oficiales quiénes eran? Pues médicos que durante el tiempo que querían hacer prácticas para sacarse el MIR, pues entonces estaban, o el MIR o lo que fuera, o para rellenar currículum, pues entraban en Cruz Roja de oficiales, de alféreces, del otro, de más allá. ¿Sabes? Eso es la estructura que hemos tenido de ONG durante casi 80 años en España. Ahora han brotado como setas las ONGs. Nosotros no dependemos de nadie, pero deme usted mi subvención que tengo que hacer X cosas. Por ejemplo, vamos a dedicarnos a secuestrar niños. Y entonces, pues vamos a montar una ONG que se va a llamar Infancia Libre. Contratamos un abogado, contratamos una serie de psicólogos y hacemos una serie de peritajes destinados a que a mí me permitan secuestrar niños. Y entonces me los llevo a chabolas en mitad del monte, los tengo encerrados en una sala, les enseño 4 cancioncitas de los cuentacuentos, los padres no pueden visitarlos, los servicios sociales no pueden visitarlos, no se conoce el paradero de los niños, la escolarización brilla por su ausencia, y resulta que, ¿qué ha pasado? Nada. Resulta que las 4 detenidas de esa organización no les ha pasado absolutamente nada, pese a todas las querellas que ha habido por parte de los padres de esos niños,
pese a toda la investigación que se hizo, no ha pasado nada. Y que funcionaba como una organización criminal. Sí. Es que es una estructura criminal, realmente es un delito de organización criminal. Si queréis, estaba dándole vueltas al tema de si queréis, hablamos del GAL. No sé, es que ya... Lo que menos vamos a hacemos es que no cierra el canal. Lo vamos a dejar para otro día porque Vale. llevamos ya más de una Hora hora y y media. 20. Pero Vamos a hacerlo una hora. Viene a cuento lo de la organización criminal por una cosa muy sencilla. Esto es la tía, son Mortadelo y Filemón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Montamos una organización criminal. ¿Cómo? Vamos a buscar a 2 tontos, los más vividores de cada casa, les damos la pasta, conseguimos a alguien que les sople las armas, porque en algunos sitios pasaban sin control, y montamos lo que montamos. Bueno, pues esto es igual, o sea, son chiringuitos, ONGs, son asociaciones criminales, son grupos terroristas, da igual, en el fondo, todo parte de la misma base. Es decir, en vez de vamos a hacer las cosas como deberían ser, fíjate, hasta para ser terrorista hay que valer. Lamentablemente es así. Hasta para ser terrorista hay que valer. No me vale decir, no, venga, yo como mi rollo es llegar a concejal en mi pueblo, pues me lío a pegar tiros en la plaza. Pues lo mismo ha pasado con la policía, lo mismo ha pasado con las cloacas del Estado, lo mismo ha pasado con el tema de género, etcétera, etcétera. O sea, son rodeos a la ley, rodeos a lo que es el tratar de hacer las cosas de frente. De decir, mira, macho, quiero ser independiente, sí, ¿no me dejas? No, pues venga, vale, a tiros. Pero no, es que lo vamos a hacer de esta manera, le voy a dar una carga ideológica, voy a tratar de utilizar esta estructura que ya existía de antes. Y entonces todo esto funciona de esa manera. Lo del GAL, al fin y al cabo, no es distinto del batallón vasco español, si no me equivoco. Es que partió de ahí. Partió de ahí. De pronto había 2 comisarios que eran lo más borracho y vividor del mundo, que se las daban de algo en Madrid y dijeron, pues ¿a quién le damos la pasta? Pues a estos 2 tontos. Esos 2 tontos vivieron a cuerpo de rey durante muchos años y se justificaban contratando, pues esa gente conoce los bajos fondos, contratando a 3 o 4 asesinillos de andar por casa, para que fueran pegando los 4 tiros. Y bueno, vamos a ver, mira, acaba de morir el general Galindo, ¿vale? Yo lo conocí cuando ya estaba condenado. Y Galindo en ese tema no era un convencido de ese sistema, sino de decir, bueno, vamos a ver, hay que hacer algo. En un momento dado le dan la orden desde Madrid de decir, oye, dale las armas que tengas en no sé dónde, porque no tenían control ninguno en las comandancias. Galindo era una persona muy legalista, y además muy recta en esos temas. Demasiado. Se generó muchos enemigos, ¿vale? Se generó muchos enemigos porque resulta que si un jefe había hecho algo que no debía y tenía que defender al guardia de abajo, lo defendía. ¿Vale? Y eso es algo que en la cúpula no sentaba nada bien. ¿Qué es lo que pasaba con eso? Pues que Galindo llega, sopla 3 o 4 armas y su munición correspondiente, los asesinillos de andar por casa se dedican a cargarse hasta las señoras que pasaban un semáforo en rojo, y aquello empieza a liarse la pelota hasta que al final aparecen la Secretaría de Estado para la Seguridad, otro injerto de esta democracia, perdonadme, pero eso sí que, ahí sí que ya la Secretaría de Estado para la Seguridad es otro invento, que es para tirar cohetes, porque su tarea debería ser la de coordinación de todo este asunto, lo que decíamos antes, el cruce de datos, y valijas diplomáticas tiene 10.000, pero intercambio de información ni uno. O sea, nada, no hay... Están para pintar la mona, están para estar unos añitos allí vegetando la gente en las oficinas, trincar su dinerito y jubilarse con un nivel grande. Ni más ni menos, que esto es, vamos a ver, son 3 millones de funcionarios en España, pero realmente hay no cloacas, sino agujeros negros del Estado, donde la gente llega, se sienta en una silla, cobra un alto nivel de sueldo y se va a su casa. Sí. Sobre todo en los grados superiores y, digamos, el funcionario que está justo por debajo del político. Porque no nos olvidemos que un secretario de Estado es un funcionario. Mira, yo te voy a dar un caso, una anécdota que siempre he contado en ese tema. Hace muchos años, pues pude acceder a la ficha de un alto jefe, porque se podía consultar, no por otra cosa. En aquella época era de libre consulta. ¿Vale?
a la ficha de una persona que había dirigido el servicio de información de la Guardia Civil en los años del plomo. Los años del plomo vosotros los entendéis como los años de lucha contra ETA. Los que pertenecimos o los que estuvimos cerca del sindicato los conocemos como los años de lucha interna contra el sindicato de la Guardia Civil. ¿Vale? Ajá, vale. Vale. Pues la persona que estaba al cargo de los servicios de información de la Guardia Civil era una persona que no solamente no tenía ni carrera ni estudios, o sea, tenía el bachillerato pelao y mondao, ¿vale? Y tenía 4 cursos. 4 cursos. 2 los había hecho en la academia, que eran montar a caballo, ¿vale? Y un pequeño curso que se le daba en aquella época, que era de tráfico. Luego otro lo había hecho ya en los años 70, de informática militar, cuando en su momento los ordenadores iban con tarjeta perforada. Correcto. ¿Vale? Y lo pusieron al cargo de aquellos servicios de información, y ya aprovechó para hacer el último curso de lanzamiento de granada con fusil. ¿Vale? Ese era el historial, ese era el bagaje cultural que tenía un jefe de un servicio de información de la Guardia Civil. Joder, macho. Del único que había. ¿Vale? ¿Por qué hay tanto problema entre Policía Nacional y Guardia Civil? Pues muy sencillo, porque para ser comisario tienes que tener una carrera. Claro. Ya. Pero para ser oficial de la Guardia Civil no. Es decir, ellos consideran carrera sus estudios en la Academia General Militar de Zaragoza. Ajá. Los guardias tenemos un dicho para eso, y es que en Zaragoza metes una vaca y llega a general, porque no tiene que hacer nada. Pero bueno, eso es en la Academia Militar del Ejército de Tierra sí que es dura, ¿eh? Sí, muy dura, sí. ¿Y? La de Guardia Civil, no sé, los cursos de formación de la Guardia Civil. Los 3 primeros años son comunes, luego los últimos 2 años son de cada especialidad, puede ser Guardia Civil, artillería, fontanería o lo que quieras, ¿vale? No hay ni un solo suspenso. Nadie repite. ¿No? No. Todos los que entran salen. Salvo que renuncien ellos. No hay gente que se presente, no. Sí, todos los años el cupo es el mismo, se presentan X aspirantes, tal. Pero una vez que aprueban la oposición para entrar a esa academia, ¿Sí? Salvo renuncia de la persona, ¿vale? Que sea alguien que de pronto decida que eso no es la vida que él quiere y se renuncia a su Ya. El resto salen todos aprobados a los 5 años de alféreces o de tenientes. Todos. No hay un solo suspenso. ¿Sabes? Vamos. Yo no tengo conocimiento de que los haya habido, ¿vale? Claro, es un sistema diseñado en el siglo XIX por los artilleros, que decidieron que una vez que salías por la puerta de la academia, simplemente por antigüedad no tienes que hacer nada para llegar a general, salvo el curso de Estado Mayor. Punto. Ya. Es decir, cada X tiempo tú asciendes. Escalafón puro y duro. Sí, por antigüedad, vamos. Claro. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Lo que era antiguamente por promoción. Sí, bueno, antigüedad, mérito y capacidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que los méritos cuentan, la capacidad, no sé cómo la evalúan, pero la antigüedad siempre está delante. Entonces, cada X años tú asciendes, punto pelota. Cuando no hay vacante para ti, ¿qué es lo que ocurre? Pues que terminas de director de un servicio de información o de un servicio de antidisturbios o de un servicio de... así de claro. Simplemente tu capacitación. Gente sin formación ninguna. Claro, efectivamente. Es Madre decir, mía. ¿Cómo está cualificado este señor? Pues mire usted, un caso que tuve, un coronel médico, coronel de los servicios médicos de la Guardia Civil, ¿vale? Su preparación había sido un curso un curso de medicina militar en Estados Unidos. Eso era toda su capacidad médica. Hasta el punto llegó la cosa de que el guardia, que sí era médico, tuvo que autorizar al coronel, que no era médico, a ponerle una vacuna al director general. ¿Vale? O sea, es absurdo, claro. ¿Os imagináis cómo funciona el asunto? O sea, es que es de Pepe Gotera y Otilio, ¿eh? Sí, Totalmente. bueno, pues aquel guardia estuvo 3 años y al final, harto y aburrido
de estar allí, lo explotaban de mala manera, lo tenían pasando consulta en 4 edificios diferentes a lo largo de cada mañana, pues terminó montándose su consulta en su casa, y renunciando a la Guardia Civil. Pero Claro. sí era un tío que venía a trabajar con Deportivo, a hacer garitas. Era un tío que cuando se salió de los servicios médicos, venía a hacer garitas con un Deportivo Mercedes. ¿Sabes? O sea, así es como funciona yo he conocido guardias que eran marqueses, que tenían título nobiliario. No me ¿Sabes? digas. Sí, tal cual. O sea, de venir con su chofer, y su limusina a trabajar. ¿Sabes? He Yo conocido soy cosas Hidalgo, muy raras. ya que estamos, pero ¿De bueno. qué? ¿De qué, Que digo perdona? que yo soy Hidalgo. Bueno, no lo tengo reconocido y tal, pero que históricamente del Solar de Tejada. Ajá. Bueno, pues tú Interesante, imagínate estar además. en una recepción en el Palacio Real, y que te vea tu jefe y que te diga, oye, ¿tú qué haces aquí? Y decir, oye, perdona, el que no está invitado eres tú. Yo traigo mi invitación porque soy Madre parte de... mía. No. Imagino que muchos también Para mí eso tiene un valor histórico y ya está, ¿no? Pero como No, en el no. ejército, muchos serán de familias, de familias, de familias. La endogamia es terrible. La endogamia es terrible. Claro. La endogamia... Y familias que además son amigas desde hace 5 generaciones y son un grupito de familias desde hace 5 generaciones y están conchavadas para casi con todo. No, es que además es que sus hijos no pueden ser de la plebe. Correcto. Es decir, vamos a ver, si tú tienes este apellido, tú no puedes ser de la plebe, tú tienes que ser oficial. Correcto. Ser alto cargo. Y además es que resulta que bueno, esto de que mis hijas no se pueden casar con plebe, se tienen que casar con... Pero no solamente eso, sino... A ver, yo vengo de familia de altos oficiales, la familia de mi madre. Lo sé, me consta. Pero tienes Y que tener... sé lo que es las familias militares, ¿no? Y todo lo que conlleva. Sí, vamos a ver. La endogamia, por la propia idiosincrasia de la Guardia Civil, de vivir dentro del sitio donde se trabaja, siempre es más complicada de llevar. Es decir, la casa cuartel... Y el clasismo, ¿eh? Dentro de esa propia endogamia, el clasismo. Hay anécdotas muy divertidas con eso también. En su momento existía la categoría de guardia primero, que era pues el picadillo que cogían de turno, que ya era mayorcete, y para no pagarle el sueldo de cabo, pues le ponían un galoncillo y ya era el comandante de puesto. ¿Vale? Y entonces, claro, el hombre se ponía en jarras en las escaleras y decía, madre mía, o sea, si a mí no me llega el sueldo, vosotros que sois chusma, ¿cómo os va a llegar el sueldo? Y decías, oye, que tenemos el mismo sueldo, idiota. ¿Sabes? O sea, que simplemente eres un soldado distinguido, punto, pelota. Bueno, pues eso ha pasado en muchos sitios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Mira, tienes un caso claro y vamos a sacar un apellido ilustre. ¿Vale? Tejero. Sí. Tiene un hijo sacerdote. Correcto. ¿Y un hijo? Guardia Civil. No, un hijo coronel de la Guardia Civil. Correcto. Bien. ¿Sabéis qué destinos ha tenido? No. Los mejores de la Guardia Civil. Primero estuvo en los antidisturbios de Madrid. De allí pasó por los antidisturbios de León, que eso sí que es un destino curioso, ¿vale? Porque funcionan de una manera completamente distinta al resto de antidisturbios. De allí pasó a Asuntos Internos. Fue el coronel de Asuntos Internos de la Guardia Civil, ¿vale? Y ahora creo que está en alguna subdirección general, ¿vale? No es por el apellido, yo no dudo de la valía de ese hombre, ¿eh? No te digo lo que pasó con su padre, ahí se queda, pero no dudo de la valía. Pero sí que hay apellidos que pasan sistemáticamente por determinados destinos, ¿vale? Sí, es cierto. Esto, ¿Sabes dónde pasa mucho también? En la carrera diplomática. Sí. Pero eso es algo también. La endogamia es terrible por otros motivos. La carrera diplomática, el tema que hay es que son el núcleo de confianza de determinados estados. ¿Vale? Tú no mandas de diplomático a cualquiera. Mandas a una persona a la que puedas confiar y tenga un conocimiento de la zona. ¿Qué es lo que ocurre? Que sus hijos son parte del sistema y entonces conocen también algunas zonas. ¿Vale? Tienen contactos en local. Efectivamente, relaciones, lo que viene a ser el tema de negociados económicos, etcétera, etcétera, ¿vale?
Pero ¿qué es lo que ocurre con lo que te decía de la endogamia? Yo, por ejemplo, me acuerdo en su época me hacía mucha gracia. Porque había subdirecciones generales, por ejemplo, la Subdirección General de Enseñanza de la Guardia Civil, ¿vale? Todo el edificio era en familia, el edificio entero. Fue en la época en la que se les pilló vendiendo exámenes, ¿vale? Se les pilló que en las oposiciones vendían los exámenes, ¿vale? Joder. Ya. Vale. Detuvieron al único que no era de la familia. Al pringao. Al pringao, al pobre Paulino, Claro. lo detuvieron. Al único pringao que no era de la familia, es al que detuvieron. El edificio entero cobraba por aquello. ¿Vale? Joder. No solo en dinero, La cosa saltó a la prensa en Baleares porque también exigían favores sexuales de algunas candidatas. Madre ¿Vale? mía. Pero lo cierto y verdad es que, como todo el edificio era en familia, bueno, tenían hasta campeonatos de motocross destinados solo a ellos. Es decir, se generaba un campeonato de motocross en la Guardia Civil, pero solamente podías participar si estabas en el edificio de enseñanza. ¿Vale? Es decir, se generan cortijos. Bueno, en su momento había unidades en las que no accedías si no eras familia. Unidades completas en las que si no eras familia de alguien de dentro no accedías a esas unidades. Eso ha sido la eterna endogamia de la Guardia Civil. Madre mía. Oye, la conversación es muy grata, pero nos estamos yendo a las 12 de la noche, Vale. y habrá que descansar y dejar otras cosas para otro día. Llevamos 1:36. Bueno, Por eso, quiero que vengas otro día más, Gigamés, porque nos hemos dejado muchas cosas de que hablar. sí. De las que nos gusta hablar a ti y a mí, como la violencia de género, como los chiringuitos de los socialistas en Andalucía, y como otras muchas cosas que yo sé que tú has vivido en una perspectiva interesante. Yo, si queréis, os propongo también otro par de temas que me tienen últimamente mosca. No, en ese Vale. tema no me he expresado mucho en redes sociales, pero sí que con no solamente la pandemia, sino además las nevadas que ha habido hace poco y todo esto, ¿vale? Pues ha vuelto a salir un poco a la palestra el papel de la UME, ¿vale? Sí. Y entonces yo he recordado... emergencias. Sí, claro, la gestión de las emergencias es una cosa que en mi juventud he sido voluntario, y entonces dices, bueno, y todo el pastizal que se metió en los 80 en protección civil, ¿ahora dónde ha ido a parar? Porque tiene que ir la UME a todos los lados. ¿Qué despliegue hay de protección civil? Porque ya nadie lo conoce, ya prácticamente no hay manera de consultar dónde narices está toda la pasta que se metió en su época en protección civil, por ejemplo. ¿Sabes? ¿Cómo se gestiona hoy en día todo eso? Porque eso también es parte del mismo problema, O sea, es decir, aquí todo el mundo tiene un agujero en la mano a la hora de gestionar el dinero de los demás. Esto es la pera, ¿sabes? Y da igual el gobierno que esté en ese tema, porque Sí, realmente no. todos se han montado a ese... Es un problema endémico del propio sistema. Es como cuando haces bote común para ir a la compra. Tiendes a gastarte más que si tienes que llevar la tortilla y los calamares. Sí. Es cosa humana. Es un tema curiosísimo. Pues ya te digo, uno de los temas que os propongo algún día es decir, vamos a hablar de esos despliegues, esas juntas de seguridad que hay en los ayuntamientos, que hay unas reuniones de coordinación de seguridad en las que van, que no se sabe muy bien. Luego llegan los eventos en los pueblos y resulta que los planes de emergencia hacen aguas por todos los lados, si es que los ha hecho alguien, porque tienen algún modelo estándar, algún partido, y entonces lo aplican sistemáticamente. Da igual que sea una competición de Fórmula 1, a que sea una novillada, a que sea unos toros sueltos por el monte. O sea, le aplican a todo. Correcto, sin adaptarlo al contexto, porque no tiene un especialista que sepa adaptarlo al contexto. Efectivamente. Entonces yo te digo que, y luego ya si queréis algún día hablamos de los ayuntamientos, que ahí os vais a reír, pero mucho, de la gestión de los ayuntamientos. Pues vale, estupendo. Si quieres, te citamos ya para dentro de 2 semanas. La semana que viene no, porque tenemos otra entrevista, pero la otra sí. Pues yo sabéis que me tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Vale, estupendo. ¿Vale? Pues mira, para despedir el programa, siempre decimos una frase cada uno, ¿vale? Tony dice el lema del programa, yo digo un lema personal y el invitado dice un lema suyo.
primero dirá Tony, luego te doy paso a ti y cierro yo, si te parece bien. Vale. Bueno, pues recordar nuestro lema, Scientia potentia est, el conocimiento es poder. Yo en mi ¿Gilgamesh? caso diría que soy un hombre consciente de sus miedos, pero jamás he dejado que me venzan mis propios miedos. Muy bien. Bueno, yo siempre digo la misma, que estudiar es el mayor acto de rebeldía que se puede hacer, porque cada cosa nueva que aprendemos es una mentira menos que nos pueden contar. Venga, búhos, a volar. Venga, hasta mañana.